Bueno, vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Estamos viendo esta serie, una serie toda sobre el Evangelio de Juan. Obviamente, seguramente en el medio vamos a ir cortando en algún momento, haremos una serie intermedia, pues si no vamos a estar 3 años con el Evangelio de Juan. Pero la idea es que podamos ver este Evangelio que tanto a veces nos confunde, ¿no? Nos confunde en el sentido de que hablamos de Juan como el Evangelio del amor, o lo ponemos también como a la persona que le predicamos o algo, decimos, vos tenés que leer el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el Evangelio más difícil de todos, en el sentido de, como habíamos dicho el otro día, que tenemos 3 evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas, que son evangelios que cuentan aproximadamente la misma historia, y se repiten las historias en cada una de ellas, son 3 miradas distintas. Pero en el caso del Evangelio de Juan es distinto. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan no hay ninguna parábola, por ejemplo. Ninguna de las parábolas que están en otro lado, no hay ninguna de esas cosas. Y lo que está en el Evangelio de Juan no está en los otros evangelios. O sea, el encuentro con Nicodemo no está en otro evangelio, el encuentro con la mujer samaritana no está en otro evangelio. Esas conversaciones que tiene Jesús no están. Y obviamente no está el comienzo de Juan, que es esos 18 primeros versículos que dijimos que estaban separados como en 4 estrofas. Y esos 18 versículos tienen una profundidad que no tiene ningún otro evangelio. Juan no habla del nacimiento virginal de Cristo, no habla de los magos, no habla ni de pesebre, no habla absolutamente de nada. Hace como un paréntesis ahí en el medio del capítulo 1, nada más que para contarnos un poquito sobre Juan el Bautista, pero nada más. Después él arranca en la eternidad pasada, ¿no? Dice, en el principio era el verbo. Y la pregunta que nos hacíamos la semana pasada, cuando vimos los 3 primeros versículos, era, ¿qué existía antes de lo que conocemos? Es la pregunta que se hacen todos, ¿no? Y bueno, ¿y qué había antes? ¿Qué era antes de todo esto? Y Juan un poco nos trata de desasnar y decirnos, bueno, esto era lo que había antes de todo. Todo lo que los científicos descubran y todo va a estar de esto que cuenta Juan para adelante. Todo lo que ellos... esto no lo van a poder descubrir científicamente. No es que van a descubrir científicamente la existencia de Dios, sino que van a descubrir siempre de Dios hacia adelante, porque antes de Él no hay nada, y después de Él tampoco. Así que por más que veamos que nuestro universo es un universo en expansión, que en algún momento esa expansión va a terminar y va a empezar a encogerse nuevamente y va a volver a un punto, ¿no es cierto? Y si uno ve la teoría del Big Bang y ve el universo en expansión y ve esa cosa de que toda esa materia se va a concentrar nuevamente en una sola materia, es un poco lo que nos dice la Biblia cuando, obviamente no utiliza el método científico para decirlo, pero nos agarra y nos dice que en algún momento Dios será todo en todos. Nuevamente estará todo reunido ahí en Dios. Y veamos, la primera estrofa. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Dijimos que ahí hay una palabra que es eimi, que es esa palabra donde dice el estaba, el verbo era, es una palabra que dice que es ser con una existencia propia. Y no, por ejemplo, cuando dice antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿No es cierto? Ese yo soy es eimi, que es para Dios únicamente y que siempre existió. En cambio, cuando él habla de Abraham, habla de otro verbo, que en este momento no me acuerdo, pero que es llegar a ser. Es algo que llegó a ser. Es algo que antes no existía, que llegó a ser. La segunda estrofa de Juan, de acá de Juan capítulo 1, dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y acá primero nos habla de la preexistencia del verbo, de Jesús como antes que todo, pero después nos cuenta que todo lo creado ha sido creado por él, en él y para él. ¿No? Y él dice esto, dice, en él estaba la vida. Y cuando dice que en él estaba la vida, nos está haciendo una declaración
de algo. Dios no nos creó por necesidad. No nos creó ni creó nada porque algo faltase en su vida. Él dice, no, estoy aburrido acá en la eternidad y necesito crear algunos monitos para entretenerme por ahí. Ni nos ha creado con ninguna otra intención, sino simplemente nos ha creado porque en Él estaba la vida, porque es aquella persona de la cual emana la vida. Toda vida, desde la más pequeña ameba hasta el último ser, está sostenido por la vida de Él. De Él emana esa vida. Es los 220, los 380, es la fuente de la energía, es la fuente de la luz y es la fuente de la vida, porque por eso dice, porque la vida era la luz de la humanidad. Eso para que nadie crea que es indispensable o que Dios necesitó alguna vez de ser creado. Es por gracia, es porque en Él está la vida y de Él emana la vida. Por eso dice, la vida era la luz de la humanidad. Y me gusta esto que dice, porque dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Es la luz y resplandece en las tinieblas. No nos habla de que esa luz resplandece en un mundo de luz. Dice que esa luz resplandece en un mundo de tinieblas. Si alguno piensa que el mundo puede ser un mundo de luz, está equivocado. Donde estamos y donde vivimos es un mundo de tinieblas. Es un mundo que tiene un sistema opresor, que tiene un sistema que no va a cambiar, con circunstancias que no van a cambiar, con una humanidad que ama más la oscuridad que la luz. Pero en ese mundo, Él nos ilumina y nos llama a ser luminares en este mundo, a ser también luces, reflejar la luz de Él, y nos dice que las tinieblas no han podido extinguirla. Y acá es donde está este pedacito de historia, esto podría ser como una poesía, ¿no? Porque, por ejemplo, en el primera estrofa, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esos tres forman algo que se llama quiasmo en el hebreo, en el griego, ¿no? Que es una forma de poesía, ¿no? Es una idea que se cierra en sí misma. Pero acá, en medio de todo esto, de esta poesía, de esto tan así, por medio de él todas las cosas fueron creadas, tan poético todo, él mete un pedacito de historia. Dice, vino un hombre llamado Juan el Bautista, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Esa luz de la cual emanó toda la vida aparece acá en el medio del mundo. Y tenemos la tercera estrofa. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. No es que Jesús vino, se encarnó y el mundo ahí conoce a Dios, o que antes no estaba. Esa luz ya estaba en el mundo. O sea, Dios siempre estuvo. Dios siempre estuvo. Y vemos imágenes de lo que se llama tipos de Jesús, y vemos también preencarnaciones, el verbo preencarnado, por ejemplo, con Moisés, o vemos con Abraham, cuando va y se come un asadito, o cuando va y destruye toda una ciudad, ¿no es cierto? Esa presencia, Jesús con Jacob también, ¿no? Cuando en la pelea ahí en Peniel, es Jesús el que está ahí, no es otro. Y vemos eso, vemos que ese mundo, que esa luz viene al mundo, pero ya estaba en el mundo. Pero se hace más brillante, dice, porque el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, a hacer lo suyo, a dar vida, pero los suyos, el pueblo elegido, no lo recibieron. Más cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio derecho a ser hijos de Dios. Estos, o depende cómo uno quiere interpretar estas palabras, no nacen o nace de la sangre, sino ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y tenemos la cuarta estrofa, la última, dice, y el verbo se hizo hombre, en otra versión dice se hizo carne, y habitó entre nosotros.
tabernaculizó, hizo tabernáculo, es la misma palabra, la misma expresión que para cuando Dios habita en el tabernáculo, cuando la gloria de Dios, la shequina de Dios llena el tabernáculo. Eso es lo que dice acá. Habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, una sola célula del Hijo, es uno único, totalmente único. Lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y la voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios. Queda claro, ¿no? Que es Dios, no un Dios, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos la ha dado a conocer. En el principio estaba el Verbo estaba con Dios, y ahí hay una expresión que es esta misma expresión que está acá atrás en la cuarta estrofa, es también, el Verbo estaba cara a cara, mirándose con Dios. Estaban los dos mirándose. Habla un poco de la Trinidad y habla un poco de todas esas cosas de las cuales no voy a hablar porque no sé. Entonces, como no entiendo eso, no es que vamos a tirar la toalla y nunca más vamos, pero vamos a decir eso nada más, que por lo menos en esa expresión estaba cara a cara con el Padre. Bueno, vayamos un poco a este texto más amplio, que es del 1 al 1:18, que es lo que estuvimos leyendo hasta ahora, y vamos a encontrar tres cosas ahí. Primero, una cristología definitiva. Vamos a ver que Jesús no es uno entre muchos salvadores. Jesús no es uno más después de Moisés, después de David, después de todos los salvadores, después de los jueces. No, es el único Salvador, es el único y verdadero Salvador. Sin embargo, esa luz, dice, venía al mundo, pero el mundo realizó un completo rechazo con él. Lo rechazó completamente. A pesar de ser la luz del mundo, es rechazado por aquellos a los cuales viene a salvar. Pero por medio de este rechazo encontramos una transformación absoluta. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Transformación absoluta, porque aquellos a los cuales viene, aquellos los cuales lo aceptan, les da derecho a ser hijos de Dios para que experimenten una transformación radical en la vida, ¿no? de raíz, de modo tal de que todo lo que hagamos sea producto de esta luz y no sea producto de este mundo que está caído. Por eso necesitamos entender esto y necesitamos explorar estos 3 puntos con un poquito más de profundidad. Vamos con el primer punto, una cristología definitiva. No es un salvador entre salvadores. Eso es lo que dijimos. Juan 1 y 2, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Él es el único y verdadero Salvador. Su preeminencia, estar antes que todo, ser el creador del mundo, lo pone por encima de cualquier Salvador. Lo pone delante de cualquier ser creado, de cualquier predicador, de cualquier religión, de cualquier sistema de creencias. Lo pone por encima de todo eso. Porque Él es eterno. Dice Gary Burke, el Verbo no solo existía en el principio, sino que era un agente, un agente es aquel que hace, aquel que ejecuta, era el agente activo en la creación, revelando la naturaleza y el carácter de Dios. La naturaleza y el carácter de Dios no lo podemos ver así nomás, sino a través de su creación. Y hay algunos pasajes que después yo los voy a poner en el video, no los puse ahí pero Colosenses 1, 16, 17, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles, invisibles. Y acá nos ponen estas jerarquías, que nosotros decimos jerarquías angelicales o jerarquías, pero también tiene que ver con el poder humano, tiene que ver con eso, ¿no? Sean tronos, poderes, principados, autoridades, todas esas cosas tienen que ver con el mundo real, y tienen que ver con el mundo espiritual también, porque nos dice las cosas visibles y las invisibles. Dice tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. No hay un caos, no hay nada. Hay una coherencia en lo que Él hace. Incluso el plan es coherente. El plan de Dios es coherente. No es que, ¿sabés que puse a Adán y Eva en el jardín del Edén y me salió mal? Vamos a tener que hacer otra cosa. No fue así. Es todo un plan. Es todo un plan. A veces uno tiene que martillarse varias veces el dedo para aprender que duele. ¿No es cierto? Uno se da en el dedo hasta que dice, no, basta. ¿No? Y la humanidad ha sido así. La humanidad de las personas, todo, vamos de tumbo en tumbo. Vamos de martillazo en martillazo, vamos de problema en problema, siempre tomando malas decisiones, siempre quejándonos, siempre esto, todo. Y a veces nos damos cuenta que todo eso hace más valioso el momento de felicidad. Los momentos esos en los cuales uno deja un poquito de quejarse y alaba un poquito más a Dios y agradece un poco a Dios por la vida. Y Hebreos también, Hebreos del 1 al 3, no lo vamos a leer porque es bastante conocido, pero lo que dice es prácticamente esto, que Dios habló de muchas maneras al mundo, que había hablado de muchas maneras, ahora en el último tiempo, ¿no? Y lo repetíamos el jueves cuando teníamos la charla, esta cosa de que no hay otra revelación, no va a haber otra cosa. Estamos todos esperando, digo estamos haciéndome solidario con el pecado de la iglesia en general, ¿no? Digo, las iglesias, cierta parte de la iglesia está siempre esperando la palabra nueva, la restauración, pero por mano propia, ¿no? Está esperando por mano algo, que Dios tiene que hacer algo. Está esperando el avivamiento. El avivamiento, y creo que no hay sacudón más grande para avivarte que el sacrificio de Cristo en la cruz. Si eso no te aviva, no sé qué te puede avivar. Por eso digo, tenemos que reflexionar sobre la singularidad, cómo Jesús es singular, es único, y cómo es el único Salvador, y cómo eso de tener este Salvador, que es el único Salvador, nos tiene que dar seguridad y esperanza. Dijimos que lo primero es que no es un Salvador entre salvadores, y lo segundo es que hay un escándalo, hay un escarnio y locura en todo esto, en este mensaje. Dice el capítulo 1, versos 10 y 11, el Verbo estaba en el mundo y aunque el mundo fue creado por medio de él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y es que la encarnación de Jesús fue un escándalo para muchos. O sea, ¿cómo hay alguien que dice, ¿cómo que el Mesías es esto? Nosotros estábamos esperando un libertador, un político, un militar, una persona que venga a ejercer la fuerza, que venga a ejercer el poder de Dios. ¿Y cómo viene este tipo montado en un burrito? Yo esperaba al del caballo blanco. Yo esperaba al del caballo blanco, al que venía con los carros, que venía con todo el ejército. Yo estaba esperando a ese. No estaba esperando a alguien que viene siendo el mensajero de la paz. ¿Qué es esto del mensajero de la paz? Yo quería otra cosa, yo quería ver a mis enemigos doblarse, prenderse fuego delante mío, sufrir. Yo esperaba la venganza. Yo esperaba el día de la venganza de nuestro Dios. Claro, porque ellos se quedaron con esos textos que ojo, es verdad, es auténtico. Hay un cómico, ya viejo, es uno de los primeros, de los primeros estandaperos, tiene como 80 años, Carly se llama el apellido. ¿No? Es estadounidense, y él habla dice, el mundo, nos quiere hacer creer que existe un ser invisible que vive allá arriba, pero que nosotros no lo vemos, y que Él nos creó, que Él está vigilándonos todo el día, y que tiene 10 cosas que no le gusta que hagamos. Hay 10 cosas y que si hacemos cualquiera de esas 10 cosas, Él nos va a meter en un lugar que es un lago de fuego, que es un lugar donde nos va a torturar, que nos va a hacer sufrir por el resto
del tiempo, por toda la eternidad, y que lo hace por amor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Eso es lo que ve el mundo con respecto a la predicación. Que la predicación es una amenaza. Deja de ser una esperanza para ser una amenaza. Es una amenaza y nosotros le decimos que este Dios que les va a pisar la cabeza, que los va a encerrar ahí con demonios, con el diablo, con ángeles caídos y con un montón de cosas en ese lugar y vamos a ver cómo sufren y cómo se queman por toda la eternidad, hace todo eso por amor. Cuando en realidad el amor no está puesto en el infierno, sino que el amor está puesto en el sacrificio. El amor está puesto en la buena noticia, en el Evangelio, en esta buena noticia, de que la luz, esa luz que ha creado todo, vino al mundo y vino a completarnos. Y no nos lleva y no nos promete una gloria futura, sino que nos dice que a partir de ahora podemos recibir gracia sobre gracia. Ahora, hoy, en este momento. Y mañana también. Y obviamente lo que viene, como decíamos el jueves, ¿no? Lo que viene es mejor. Es indudable. Pero lo que está con Cristo es increíble, es para gozarse, porque uno puede experimentar esa alegría, ese gozo y esa esperanza aún en el medio de todos los problemas y de todo lo que vemos de este mundo caído. Esa luz resplandece en las tinieblas. Estamos en tinieblas, estamos caminando por valle de sombra y de muerte, pero Él está ahí con nosotros y esa luz nos está iluminando. Y eso es lo importante. Y también, este pasaje es una locura, es algo tan difícil a veces de entender, ¿no? Porque es loco desde una perspectiva humana. Es loco de que un Dios se haga hombre, ¿no es cierto? Sobre todo porque la religión y el modo de pensar del hombre, no porque debido a la modernidad. Los aztecas no tenían modernidad, los incas no tenían... y existía esa cosa de que Dios quiere sangre, quiere sacrificios. Y Carly decía algo en el medio también. Decía, y Él quiere que no rompamos ninguno de sus mandamientos y todo. Dice, y quiere nuestra obediencia y nuestro dinero. Quiere todo nuestro dinero. Porque Él que es poderoso, que es el creador de todo, que es el todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo explica, tiene un pequeño problema. No sabe manejar dinero. Por eso necesita el nuestro. Necesita todo nuestro dinero, ¿no? Es así. Y las religiones, precisamente, el hombre se aprovecha de esa necesidad del otro hombre. Es el hombre, el lobo del hombre, ¿no? El hombre que presiona al otro hombre y todo. Busca eso, busca la dependencia. Mirá que Dios te ama, vos sos hijo y todo, pero si no tenés un pastor, olvídate, no tenés nada, ¿no? Si no traes los diezmos al alfolí, no va la cosa, ¿eh? Si no haces esto, ¿no? Hay una opresión constantemente. Por eso, para nosotros es loco, pero ¿por qué? Porque están todas estas cosas metidas en el medio, todas estas estaciones de peaje, como dijimos la otra vez, que el hombre ha metido en el medio de Dios y nuestra relación con Dios, que nos ha hecho mirar hacia otro lado y nos ha privado de ese acto supremo, ¿no es cierto?, de amor y de redención de Dios. Charles Spurgeon decía, el Verbo eterno, por quien todas las cosas fueron hechas, vino a su propia creación y fue rechazado. Este es el escándalo del Evangelio. Es un escándalo. Es el escándalo del Evangelio. ¿Cómo puede ser que la luz haya venido y el mundo la haya rechazado? Hay un pasaje, 1 Corintios capítulo 1, verso 18, en el cual Pablo habla muy claro de esto. Dice, hablando de todo esto, le está contando
el tema de la creación, está hablando de la salvación, está hablando de todo eso. Y empieza diciendo en el versículo 18, dice, me explico, ¿no? Me voy a explicar un poquito más, por si no entendieron. Dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? Acuérdense que acá Pablo está hablando de dos mundos. El mundo judío, que busca justicia, que está buscando eso, que está buscando la justicia, la sedaca de Dios, la justicia de Dios, y está ese otro mundo que busca la sabiduría, los griegos con su filosofía y todo eso, ¿no? Entonces dice, ¿no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, mediante la filosofía, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. Esto no tiene nada que ver con predicar cosas estúpidas, ni cosas locas, tiene que ver con predicar un pasaje recto, es predicar sana doctrina, no es predicar cualquier estupidez. ¿No? Porque muchos dicen eso, Dios es un Dios loco. No, Dios no está loco. ¿No? Lo vimos también cuando hablábamos de Lutero, ¿no? Cuando Lutero dice, es que Dios cuando elige como un loco. Le decía, ¿no? Cuando en las cartas esas que hacía con Zwinglio, ¿no? Porque dice, pero vos decís que Dios elige, pero ¿en base a qué elige? ¿Cómo es esto de la gracia? Porque si Dios elige, ¿dónde está la gracia? No, pero es que dice, lo que pasa es que Dios cuando elige como un loco. Y no es así, vivimos que no es así, que era una retórica de cosas como para decir, no sé, no tengo ni idea. ¿Qué sé yo? Estará loco Dios. Porque para nosotros las cosas que hace Dios están locas. Nosotros no lo haríamos de esa manera. No sería nuestra forma de salvación. Y dice, mediante la locura de la predicación a los que creen. Y fíjense, acá nos habla de esos dos mundos. Dice, los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Como decíamos la otra vez, un Dios desnudo y crucificado. Una vergüenza. Es una vergüenza. Uno habla con la gente y dice, loco, llegaste último en el reparto de dioses. Porque ¿cómo puede ser que prediquemos a un Dios desnudo y crucificado? Es una locura. Pero como dice Pablo, no me interesa. No me interesa hablarle con palabras de sabiduría, no me interesa hacerme acá el que sé mucho. Me interesa solamente una cosa, y una cosa he querido saber, a Cristo y a este crucificado, porque ahí está la salvación. Y dice acá Pablo, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y es locura para los no judíos, pero a los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. O sea, satisface las dos cosas. Satisface la señal que piden, la señal de justicia, esa señal de esa justicia que estaban buscando los judíos, de esa entidad, pero también satisface la sabiduría. Él pasa a satisfacer todas las necesidades. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Por eso, como dice el profeta Isaías, es despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Así es. ¿No? Tenemos que reflexionar sobre el rechazo que Jesús mismo experimentó y cómo a pesar de ese rechazo, Dios nos muestra un amor incondicional en su sacrificio. Lo tercero es un Dios personal. El Verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros, hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No es un Dios distante, no es un Dios, no estamos en una religión de balanza. La mayoría de las religiones del mundo son religiones de balanza, se llaman. Como era la religión egipcia, como era la religión babilónica, en el cual el hombre tenía que hacer más o menos, para andar bien, las cosas buenas tenían que más o menos equiparar a las malas. ¿No? ¿Recuerdan ustedes que, no me acuerdo quién era el que tenía la balanza en la mano y que pesaba el corazón del hombre, ¿no? Con una pluma, ¿no es cierto? Si pesaba, tenía que estar equilibrado eso, ¿no? Para poder entrar. Son religiones de balanza,
es cierto?, en donde el hombre tiene que hacer obras, pero para nosotros no. Porque Él no es un Dios distante, no es un Dios que atiende solamente en la puerta del cielo cuando vos entrás, es un Dios que se acerca, que se hizo carne, habitó entre nosotros, por eso revela ahí también el deseo de comunicarse con nosotros. Dice Bonhoeffer, Jesús es Dios manifestado en carne, el verbo hecho carne, la revelación de la gloria de Dios. ¿Por qué quieren? O sea, yo me pongo a pensar esto porque lo he pensado de la otra manera también, y lo he creído de la otra manera también, y hoy me doy cuenta que es una idiotez. Porque todos están esperando, van ahí y hablan y predican sobre la nube que llenó el templo y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la presencia de Dios. Y esperan eso adentro de la iglesia. Esperan el kabod, la santidad de Dios, que es pesada, la presencia de Dios, la shekinah. Y hablan, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que hablan del peso de Dios y tratan de eso, una cosa de que no podamos ministrar, que estemos todos tirados en el piso adorando a Dios y todo. El Dios eterno se sometió al hombre, se dejó golpear, escupir, escarnecer, y se dejó crucificar y se dejó matar. No sé qué shekinah querés. ¿Cómo puede ser superior Dios en una carpa con una persona, con dos, ante el sacrificio de Dios por toda la humanidad? ¿Qué querés? ¿Señales? ¿Es eso lo que estamos pidiendo? Y Jesús lo aclara y lo dice. Dicen los judíos, hacenos una señal para que creamos. Generación incrédula y perversa es la que pide señal. Y esta es la única señal que van a recibir. La señal de Jonás. Me van a matar y en 3 días voy a resucitar. Esa es la señal. ¿Qué está esperando la iglesia? ¿Qué avivamiento está esperando? ¿Por qué tenemos que tener? O sea, no hay. Creo que no hubo generación en toda la historia de la humanidad como esta. Es una generación que tiene que estar entretenida las 24 horas del día. Tiene que estar siempre entretenida. Se gasta plata en entretenimiento como nunca antes. Una de las razones por las cuales muchas veces no tenemos dinero para las cosas necesarias es porque se gastan en entretenimiento, porque se gastan en cosas que no sirven. Pagamos 78 plataformas distintas. Pagamos la más alta señal de internet porque tenemos que tener conectados 4 pantallas a la vez. Tiene que ser entretenimiento 24 horas del día. Y nadie se sienta a tomar un mate tranquilo, a mirar un árbol si no es con un celular por el medio. Van a ver, pagan una fortuna para ir a ver a la selección argentina, para ir a ver un recital, para ir a ver lo que quieren. Y lo miran a través del celular. Vemos a todos, en vez de estar disfrutando de ese espectáculo que se está dando ahí, están todos con el celular en la mano filmando y mirando a través del celular. Quédate en tu casa. Estamos en un mundo, pasa una ola, hay un sol hermoso o algo, y lo tienen que ver a través del coso. ¿Para qué? Para tener el recuerdo después. Vivimos tratando de recrear lo verdadero, lo auténtico. Y lo auténtico está ahí. Queremos una televisión con pantalla OLED de 8K, con los colores vívidos, con la mejor. Es la realidad, te dicen. Es igual que la realidad. Mira por la ventana entonces. Mira por la ventana. Escuchaba el otro día que las últimas películas son tan malas, lo hemos visto, ¿no? Son tan malas porque los directores se han vuelto tan vagos que no son capaces de armar una maqueta y de filmarla, o de ir a una calle y filmarla, que la hacen todo sobre una pantalla verde, entonces viene después el otro y pone la calle ahí. Dice, y no hay nada mejor que filmarla.
por ejemplo, decían del Hobbit, ¿no? Las últimas películas, la saga del Hobbit, que son las del Señor de los Anillos. Las primeras películas del Señor de los Anillos eran espectaculares. ¿Pero por qué eran espectaculares? Porque había todo un trabajo de maquetas y de lugares que eran filmados realmente ahí. En cambio, en el Hobbit era todo delante de una pantalla verde y todo atrás era todo irreal. Y por más que vos quieras y tengas las mejores computadoras y seas el mejor artista del mundo, la forma de filmar con los claros, oscuros y las luces y la sombra que proyecta el sol, que va cambiando continuamente de lugar, no se podrían dar nunca. ¿Se dan cuenta que buscamos estímulos afuera de la realidad? Y la realidad es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria y todos nosotros recibimos gracia sobre gracia de Él. Estamos mirando para otro lado. Dios está pasando y estamos mirando para otro lado. Dios está pasando y estamos con el celular tratando de captarlo. Cuando en verdad tendríamos que estar subidos arriba de un sicómoro como... Uy, me olvidé el nombre. El que era peticito. Saqueo. Como Saqueo. Tendríamos que estar ahí subidos, tratando de mirar. Tendríamos que ser como la mujer con el flujo de sangre, tendríamos que estar arrastrándonos a ver si lo podemos alcanzar entre medio de toda la gente, a ver si lo podemos tocar. No, nosotros estamos con el celular, dejá, yo le miro por acá por el celular, después lo veo. Y Jesús ya pasó. Y pasa lo que dice Hebreos. Dice, ya pasó, ya se fue. No esperen otra cosa, ¿eh? Lo único que queda es una terrible expectación de sufrimiento, de destrucción y de muerte. Es lo único que queda. Y esa no va a hacer falta que tenga celular para verla. Y todo tiene explicación. Todo tiene explicación. Todo se puede explicar. Jesucristo encaja de una manera única en cualquier cosmología teológica. En cualquier concepción que tengas del universo, de la vida, creas en la generación espontánea, creas en la teoría de la relatividad, creas en la teoría de mundos paralelos. Jesús encaja en todas, porque Él es antes que todo. Cristo es Dios extendiendo el brazo hacia la esfera de los hombres. No lo mires con el celular, no lo mires con el celular. Segundo punto, un completo rechazo, que es la ironía, la gran ironía de la teología cristiana. La humanidad rechaza la propia medicina. La medicina que lo puede salvar, la rechaza. Y yo creo que tiene que ver con esto que hablo muchísimo con mi psicólogo, que es no entender, y que me está pasando últimamente, cuando hablo con gente por teléfono, por el tema de que, sí, pastor, yo la verdad que me estoy alimentando de los videos que trae usted, porque la verdad que en mi iglesia no... Pero bueno, no tengo problema, quiero hablar con usted porque no aguanto más ya, no estoy más. Y toma una decisión, flaco. Toma una decisión. Tenés la medicina, tenés sana doctrina o estupidez. Bueno, si vos seguís eligiendo estupidez, es tu problema. Pero también hay algo, porque ahí hay un tema psicológico. Y es un tema de no querer hacerme cargo de que puedo estar mejor. Y que si no estoy mejor, es porque no quiero. Porque el paralítico que hacía 38 años que estaba frente ahí al estanque de Bethesda, 38 años, flaco. Pero nadie te empujó, no te acercaste, no gusaneaste hasta el coso y te tiraste adentro y esperá ahí, aunque quedes todo arrugado adentro del agua, esperando hasta que venga el ángel, va y remueva las aguas. No. Y entonces viene el Señor y te dice, ¿querés ser sano? Porque la pregunta no es, che, ¿qué te está pasando? ¿Qué problema? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Querés ser sano? Ese es el tema. Y lo peor de todo es que esa persona nunca se nos dice si aceptó esa sanidad. Sí nos dice que Jesús lo sanó. Pero hay algo que a mí me inquieta. Y es que esa persona se llevó su excusa con él. Dice que tomó la camilla y se fue.
Esa camilla que hace 38 años que tenía, debería estar hecha pelota ya. La verdad que la podría haber dejado ahí prendida. Préndanla a fuego, muchacho. Préndanla a fuego. Pero se la llevó. Muchas veces Dios nos sana y nosotros nos ponemos la excusa abajo del brazo. Muchos dicen, yo he escuchado esta prédica, puede ser, es una forma de interpretar las cosas. Dice que la persona iba por ahí y dice, ¿qué es esa camilla que llevas abajo del brazo si vos ahora estás sano? Esta es la duda que yo tenía, esto era lo que me separaba de Dios, esto era lo que yo estaba esperando y todo. Pero no es eso lo que quiere Dios. Dios no quiere que sigas llorando la que te faltó. Quiere que vivas una vida plena a partir de ahora. ¿Podés dar testimonio? Sí, está bien, da el testimonio. Pero el testimonio no es tu vida. Porque el testimonio tendría que ser la vida que vos vivís ahora, una vida de recibiendo gracia sobre gracia. Y no siendo un tipo que se está lamentando todo el día, que tiene 20 problemas para cada solución. No, es esto, es haber rechazado eso. El verbo estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él y el mundo no lo reconoció. Está ahí. Está ahí. No es simplemente decirlo, es practicarlo. Dice C.S. Lewis, el Hijo de Dios se hizo hombre para permitir que los hombres se conviertan en hijos de Dios. Hay una sustitución. Él cambia eso. Cambia eso, ¿eh? Como lo habíamos visto recién en Isaías, ¿no? Varón de dolores, todo, ¿no? Lo vimos ahí sufriendo y todo, pero miramos para otro lado. No lo estimamos, dice Isaías. Y no nos damos cuenta que la humanidad no tiene libertad. Por más ahora se habla mucho de libertad y todo, pero no tenemos libertad. El hombre nace esclavo y muere de la misma manera. Por eso la humanidad carece de libertad. Y Jesús viene a darnos esa libertad. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que cualquier otra forma de libertad no es una verdadera libertad. Por eso Él dice, mi libertad los hace verdaderamente libres. Mi verdad los hace verdaderamente libres. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Martín Lutero decía, la fe sola justifica, pero la fe que justifica no está sola. Hay una libertad y hay un camino para seguir. Si no, sería más piola que aceptaste al Señor y te mueras. Así vas al cielo con Él. ¿Para qué te vas a quedar acá? Si vas a seguir viviendo igual. Aceptás al Señor y el Señor te agarra y te lleva. Pero el Señor dice, no te pido que los saques del mundo. Te pido que los guardes del mundo. La voluntad de Dios es que vivamos acá. No podemos escupir el mundo. No podemos, esto es porquería, esto es basura, esto no sirve. Yo estoy acá, pero en verdad nosotros somos peregrinos nada más. Entonces nosotros pasamos por acá y esto es aguantar nada más. No es aguantar, es vivir. Es vivir. Dicen que hay un muchacho en Estados Unidos que es el mejor estudiante de todo. Tiene todo 10, por todos lados se recibió en el tipo mío. Todo es el tipo más inteligente. Y da charlas ahora, ¿no? Y fíjense la charla. Dice, yo me di cuenta que había estudiado tanto, me había puesto tanto, había logrado tanto y todo, y lo había hecho, había puesto todo de mí para lograr todo eso. Y no saben lo que fue cuando recibí mi título, cuando yo me puse atrás de ese púlpito. Fueron los 15 segundos más maravillosos de mi vida. Los 15 segundos más maravillosos de mi vida. Estamos en eso, estamos tan enfocados en la meta a veces. Estamos tan enfocados en que no disfrutamos el proceso. La búsqueda de la felicidad es ya la felicidad. La búsqueda de Dios es ya Dios. Porque el hombre vive en un camino de búsqueda. Dice un refrán budista, si encuentras a Buda, mátalo, ese no es Buda. Porque no podemos decir, ya llegué, estamos acá. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que me extiendo, me estiro, corro
hacia la aventura, dice, ¿no? No corro como a la aventura, como quien está loco, como... No. Me extiendo, apunto. Y eso nos lleva a pensar también que no vivimos en un mundo que Dios desee mejorar. Dios no desea mejorar este mundo. La iglesia no está para mejorar este mundo, no está para crear el reino de Dios en este mundo. No es para transformar este mundo en el reino de Dios. Nosotros vivimos en este mundo que está caído, que está lejos de ser perfecto, que está re mal. Estamos en este mundo para vivir con las reglas del reino de Dios, para vivir con la mentalidad del reino de Dios. No para cambiar este mundo. No estamos, que Dios nos prospere a todos para que seamos todos prósperos, para que todos tengamos dinero, para poder quitar el hambre del mundo, que Dios nos prospere a todos, que Dios nos haga todo y que todos podamos ser presidentes, gobernadores de acá. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Este mundo está roto y no tiene arreglo. No tiene arreglo. Pero se puede vivir con una mentalidad de reino. Como dice acá Juan, estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Por eso cuando hacemos el acto profético para que esto pase, esto cambie, no funciona. No funciona. No funciona de esa manera. Porque no es por deseos humanos. Porque no es con fuerzas humanas, sino que nacen de Dios. Porque cuando yo predique de esta manera, porque cuando yo tenga ese grupo de alabanza, que hace alabanza profética, porque cuando yo tenga las danzoras acá adelante y las banderas y las luces y tenga un equipo de música que vale un montón de plata y que yo pueda presentarme y que yo haga el mensaje y me pueda presentar acá adelante con un traje, con un reloj de oro y pueda estar ahí, todo, entonces la gente me va a escuchar. No nacen por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Decía Billy Graham, el nuevo nacimiento es el comienzo de una vida en Cristo. El nuevo nacimiento no es solamente eso, es vivir, pero el nuevo nacimiento es algo que Dios hace. Juan 3:3 dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo dice Pablo también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ya ha llegado lo nuevo. Y la humanidad tiene que experimentar un nuevo nacimiento. La humanidad tiene. El último punto, transformación absoluta. Necesitamos ser transformados. Solo existe una esperanza y es Dios en Cristo. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. La única esperanza para la humanidad no es que gane la derecha o gane la izquierda. No es que mañana todos sean buenos, no es de eso. La única esperanza para la humanidad es Dios en Cristo. Necesitamos a Cristo. Recibimos el derecho de ser hijos de Dios. Una transformación, como dijimos al principio, radical. Radical y de nuevo nacimiento. John Stott decía, la cruz de Cristo es la única esperanza del mundo. Tenemos que leer ese libro, La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Porque como dice Pablo, no me interesa nada. Me interesa Cristo y este crucificado, punto. Es lo único que puedo hablarles. Y tenemos nuevas posibilidades con la iniciativa de Dios. Dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Cuando Dios toma la iniciativa, cuando la tomamos nosotros va mal la cosa. Pero cuando Dios toma la iniciativa, se generan nuevas posibilidades. Cuando se acaba todo lo humanamente posible, ahí aparece la mano de Dios. Por eso dice, recibimos gracia sobre gracia. Y abre puertas a una vida transformada, llena de propósito. Y no necesitas 5 propósitos, ni leer una vida con propósito, para saber cuál es el propósito en la vida.
Tim Keller dice, la gracia de Dios no solo nos salva, sino también que nos transforma y nos da un propósito. No te da 5 propósitos que vos agarrás y lees la lista y te fijás, fuimos hechos para adorar a Dios, fuimos hechos para estar en comunión, fuimos hechos... No, fuimos hechos para vivir y para vivir la vida que Dios quiere. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados con Dios. Romanos 5 dice, en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia sobre gracia, de la cual nos habla Juan, en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y Tito capítulo 2, verso 11, dice, a la verdad Dios ha manifestado a toda humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. En este mundo, no en un mundo nuevo, en este mundo. Obviamente que hay un mundo nuevo, pero ese mundo viene después. Pero hoy necesitamos vivir en este mundo, acá. Acá no podemos despreciar esto, no podemos decir más allá del sol, no podemos pensar en más allá del sol. Que cuando Cristo aparezca, que va a venir, que va a aparecer, que eso va a ocurrir, Cristo vuelve, Cristo viene, nadie está negando eso. Pero no, como Él dice, no sabemos ni el día ni la hora, no tenemos ni idea. Como dice Pedro, va a venir como un ladrón en la noche, que nos enganche viviendo a pleno. Que nos encuentre devorándonos la vida que Él nos regaló. Y teniendo ese acceso, accediendo a la gracia de Dios. Porque hay un peligro de encontrar esperanza en el mundo. El peligro de encontrar esperanza en el mundo. Dice, el verbo estaba en el mundo y aunque el mundo fue creado por medio de Él, el mundo no lo reconoció. El mundo trata de encontrar esperanza en otras cosas. Como dijimos, 35 plataformas, pantalla, simuladores de carrera, ir a hacer rafting, no sé, ir a hacer cualquier cosa, todo para ver, sentir un poquito de adrenalina. Dice Tozer, el mundo busca esperanza en lugares equivocados, pero solo en Cristo encontramos la verdadera esperanza y vida. Son mensajes tan simples, ustedes fíjense, ¿no? Tozer es uno de los más grandes predicadores del siglo pasado. Es tan simple lo que está diciendo. Y sin embargo es tan profundo. Y es tan poco escuchado hoy. Porque los mensajes no son esto. Los mensajes son un mensaje de vos podés, es todo, ¿viste? Una autoestima insana. Que nadie dice que, no, yo me tengo que odiar a mí. No, vos te tenés que amar a vos. Dios quiere que te ames. Dios dice que la verdadera ley está en amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea que para amar al prójimo me tengo que amar. Porque si no me amo, ¿qué puedo dar? Nadie puede dar lo que no tiene. Si no tenés amor, no puedes dar amor. Por eso nos dice Juan también, en la primera epístola de Juan, dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en ningún momento dice, no, este mundo, vos no tenés que estar en este mundo. Te dice cómo funciona el mundo y te dice, sin embargo, vos tenés que funcionar en este mundo. No tener que ser funcional al mundo, tenés que funcionar en este mundo, pero con los valores del reino, con los valores del reino. Por eso Pablo también nos dice, no se amolden al mundo actual, Romanos 12:2, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por eso necesitamos esa transformación y esa restauración. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. No importa cuán oscuro parezca algo, cuán tiniebla, cuán tenebroso, cuán malo pueda parecer algo, Él puede resplandecerlo, puede resplandecer Cristo, la luz de Cristo en el medio del mundo. En este mundo, en este valle de sombra y de muerte. Necesitamos transformación. Conclusión, nosotros y la palabra. Acuérdense de Santiago 1:22.
No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Por eso necesitamos confiar en el poder y en la sabiduría de Dios, sabiendo que Él es eterno, que Él es el principio de todo, que es soberano sobre todas las cosas. No importa cuán difíciles sean las cosas, Él es soberano. Y que también vamos a recibir, como Él recibió rechazo y no lo comprendieron, también a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. No somos mayores que el Maestro. No es que, bueno, sí, pero a mí me van a entender. No, a Jesús no lo entendieron y mirá que era claro, Era claro. Era tan claro que podía decir, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, tenés oreja, lo tenés que entender, porque más fácil no te lo puedo hacer. Como René Laván cuando hacía el truco de las cartas, ¿se acuerda? Más despacio no lo puedo hacer. Y con una mano encima, ¿no? Acá, sí, claro. Bueno, así era, ¿no? Más despacio no lo puedo hacer. Por eso tenemos que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y tenemos que aceptarlo y seguirlo. No es solamente aceptarlo, es aceptarlo y seguirlo. Y seguirlo, necesitamos recuperar nuevamente el discipulado. No el discipulado del librito. El discipulado es seguir a Cristo. El discipulado no es una reunión una vez a la semana en la cual yo voy a hacer el discipulado. El discipulado es todos los días, porque tenemos que seguir a Jesús reconociendo que Él es la única medicina para nuestra condición actual. No hay nada que lo pueda cambiar. Por eso tenemos que vivir como nuevas criaturas y tenemos que rechazar las falsas promesas del mundo y vivir esta esperanza, la gracia que Cristo nos ofrece y nos transforme y que nos haga sal y nos haga luz en este mundo de tinieblas. Acá, es acá. Amén.